just permission to use, incorporate, or to refine. Chop it up and recombine. Chop it up and recombine. Está aquí el señor Tony Vidal. Tony Vidal es gitano, el Jinsi. ¿Cómo le llamáis? ¿Gitano o Jinsi? A mí me sale mal llamarlo gitano, yo lo llamo Jinsi. Pero era más cariñoso, ¿no? Aquí todo el mundo lo ha conocido como Tony el gitano. Tony, buenas tardes. Hola, buenas tardes, José y Ángel. Pues nada, es un honor tenerte aquí con nosotros y nada, coméntanos un poco cuál ha sido tu trayectoria musical desde el principio. Bueno, primero el honor es mío y lo segundo, si empezamos con mi trayectoria, necesitaríamos 70 o 80 slides para contarla toda. Entonces vamos a resumirla cortita y bueno, y decir también que podríamos empezar diciendo que yo ya soy muy legendario porque tengo muchos años y realmente empecé a pinchar hace ahora pues la friolera de casi unos 40 años. 40 años, nada más y nada. ¿Tu primera discoteca cuál fue? Yo se lo he dicho a José y no me... Mi primera discoteca fue con 13 años en un casal de fallas. Madre mía, ¿en Valencia? En Valencia, en el casal El Cid, que estaba en la avenida del Cid, que hay en la Ángel de Alcázar y tal. Sí. Y era la época en que en Valencia, pues lo que realmente se movía eran los casales de falleros. Estaba Contamos Contigo, habían varios locales que eran las fallas, que venían sus locales y hacían bailes. ¿Y qué música ponías ahí? ¿Lo pues, que había? Te voy a decir, la primera musiquita que puse yo ponía pues a los Queen, ponía a David Bowie, a Alice Cooper, ponía D-Res, ponía, pues eso, los Sweet, la música era el año 70, justo el año 70, sería 69, 70, yo tenía 13 años. Y de luego pues de ahí fui pasando a discotecas, pero siempre con el problema de que no podía entrar a las discotecas, entraba por las puertas traseras, subía a la cabina, ponía música y como me gustaba pues fui cogiendo el rollo, ¿no? De ahí fui a Las Vegas de Quart de Polet. Coméntanos, esta fue la primera que pinchaste, ¿no? En plan más o menos profesional. En la primera profesional, bueno, el Casal Fallero para mí fue profesional porque se ponía hasta el culo y yo me lo pasaba muy bien. Yeah. Y luego ya me fui a Las Vegas, y Las Vegas de Quart de Polet en aquella época era una sala que no era todo lo amplia que era, como digo a ser al final, puesto que Las Vegas de Quart de Polet se fue haciendo cada vez más grande. Primero era un pequeño cine, una serrería, un pequeño cine, y luego cogió la parte grande. Sí. Y cuando yo estaba allí un famoso personaje de la movida valenciana, que era el locutor de radio Pedro Víe, que era el jockey oficial de esa sala, ¿no? Que desde aquí le mandamos un saludo muy grande. Pues yo estaba allí pinchando, entraba por la puerta trasera de la discoteca y de vez en cuando me escapaba de la cabina y bajaba a ver ahí a las chicas un ratito y a ver lo que se caía y lo que se tocía. Y de ahí en esa sala también fue donde vi los primeros conciertos, que fueron los que me marcaron en el mundo de los conciertos, que fue ver en directo a Los Módulos, por ejemplo, o ver, por ejemplo, en directo a Triana. Wow. Ver a Triana en directo. Triana. Y eso me marcó bastante como para que luego en el futuro pues me dedicara casi más en el tema de management y de producción que de DJ. Y de ahí pues el salto pues a un montón de discotecas que fueron pasando, como fue el 71 de Ribarroja, como fue la Conexión de Sollana, o sea, fueron pasando un montón de discotecas hasta que en el final, a principios de los 80, un poco antes, me fui a la costa, estuve trabajando en Alcocebe, estuve en Benidorm, estuve trabajando por discotecas, y en el año 80 entró a trabajar en la sala Gigolo, que estaba con Juanito de Torpedo. Allí en Gigolo, pues nada, pasaron unas grandes aventuras, incluso llegué a quedarme el 7º mejor DJ de España en un concurso que se realizó, en el que gané por Valencia, y nada, ahí ya pues me fui a París, en Francia conocí una discoteca que se llama L'Antidisco, y se volvió la mente un poco enferma y quise transportar aquella historia aquí a Valencia. Y cogí una discoteca que se llamaba La Hiedra, que estaba en Montserrat. Sí, La Hiedra. Era una pequeña casa que estaba a la entrada de Montserrat. Y ahí pues hicimos todo lo que se puede denominar anti-FM. Era toda la música que normalmente no se podía en las radios ni convencional, era música punk. Sí, era anticomercial, ¿no? Exactamente, y allí pues se juntaba un montón de peña, que éramos pues eso, un pequeño grupo, que venían skin, venían punky, venían rocker, venían nuevos románticos, nos juntábamos todos allí, no había nunca broncas. Yo me acuerdo que cogía el micro e incluso les daba tiempo, espacios de media hora, les decía, y ahora que se quiten los skin, que van a ver a los punks. Y se quitaban todos amablemente, y nada, y allí cerrábamos la discoteca a las 12 de la mañana, a la 1 de la tarde,
hasta que un día pues una chica pues la encontraron a las 12 por la calle y tal, la policía dice, oye, ¿usted de dónde viene a estas horas? No, de la discoteca a la 1 de la tarde, y fue cuando tuve la primera visita, y entonces esa discoteca pues se nos fue yendo poco a poco al carajo. Luego me metí en la éxtasis de John Bay. Pues sí que has recorrido, Tony, sitios, madre mía. Ya en la éxtasis de John Bay pues ya fue cuando iniciamos, digamos, el proceso de conciertos en directo en Valencia. Sí. Porque primero fui con Carlos Simón, que estuvimos en Madrid, y quisimos transportar un poco la historia de lo que había en Madrid, que era la movida que se estaba cociendo, que era la movida madrileña. Sí. Y entonces queríamos hacerlo aquí en Valencia. Hablamos con el señor Tony P, que tenía la sala NCC, lo que hoy es en día UNSUR, y allí montamos los conciertos que hacíamos de los jueves. Hacíamos una especie de rueda de prensa en la que venía Diego Manrique, Jesús Ordová, venía Servando Caballar, venía gente los jueves, hacíamos una rueda de prensa abierta, y el viernes hacíamos la actuación de un grupo. Por allí pasaron pues Siniestro Total, Gabinete, Alaska, yo qué sé, todos, Ciudad Social, grandes de la movida, ¿no? Terror, todo. Y los sábados esos mismos grupos tocaban en la éxtasis. O sea, les hacíamos venir para hacer todos bonos. Tocaban en la éxtasis, y ahí fue funcionando el tema hasta que salí de allí, me fui a otro sitio, volví otra vez a la éxtasis, en la última temporada de éxtasis, que fue cuando llevamos a Sorcel y a los Thompson Twin, uno de los pocos conciertos que, bueno, creo que el único concierto que ha hecho Sorcel, como Sorcel en Valencia. Sí. Y fui a ese concierto ese, y ya de ahí fue cuando definitivamente, en el año 84, doy el salto y me voy a Chocolate. Y ahí hago un lapsus para que me preguntes cosas. Bueno, pues para la gente que se acaba de incorporar a la emisora, estamos hablando con uno de los legendarios del año 80, el disjockey de Chocolate de estos años 80, el señor Tony. Para la gente que acaba de sintonizarnos ahora, buenas tardes a toda la gente y buenos días para la gente que está el sábado, que estamos entrevistando en directo a nuestro amigo Tony. Tony Vidal. Tony alias El Gitano. Bueno, Tony, empezaste en Chocolate y ahí empezaste ya con el tema de los grupos, ¿no? Empezaste a traer ya grupos ya potentes aquí a Valencia, ¿no? Bueno, ya para mí potente era Sorcel, Glutamato Yeye, Derribos Arias. O sea, yo en el 80 ya me dedicaba a lo que era el management. De hecho, yo era el manager de Los Inhumanos. En el año 80 me puse manager de Los Inhumanos. Trabajaba en la oficina que era el manager de vídeo, Mogambo, Betty True, yo qué sé, un montón de grupos que teníamos ahí, de Mar otra vez, de Glutamato Yeye. O sea que yo ya era manager en el 84, en la época de Chocolate. Pero ya en Chocolate es cuando, al meterme ahí, pues había una cosa muy clara. Chocolate era una discoteca destrozada, hundida y desaparecida del mundo de las discotecas. Y le planteé a Artemio una única solución que yo vi, que era convertir la discoteca Chocolate en un centro de locura, tipo como un antidisco, porque claro, competir contra la barraca que estaba enfrente con un Carlos Simón, con un imperio de dinero y con una trayectoria de muchos años, era imposible querer hacer lo mismo que hacía el otro. Sí, claro. Entonces, claro, me se ocurrió la idea de crear una pequeña secta o una pequeño, digamos, club de personas que les gustara el rollo que me gustaba a mí, que era pues el rollo siniestro, los Van Hao, los Victor Mercy y todo eso. Entonces, para iniciar la historia de Chocolate podíamos ponernos como punto inicial el día que me se ocurrió hacer un concierto que era el concierto de Killing Joe sin avisar. Eso casi, digamos, podía ser, digamos, el inicio de Chocolate. ¿Por qué? Porque Killing Joe era una banda súper conocida en Valencia, todas las salas lo pinchaban y todo el mundo quería ver ese concierto. Hubiera sido muy fácil anunciar ese concierto y llenar tu sala para ese concierto. Pero lo que yo pretendía es que Chocolate empezara a tener una identidad propia. Entonces me se ocurrió, estuve en Barcelona, era un jueves, cuando tocaban en Barcelona, y hablando con el manager, que era Robert Mill, que luego ya me hizo muy amigo de él, pues le dije, oye, yo quiero que toque esta gente el sábado en Valencia. ¿Pero cómo vamos a tocar en Valencia? Estamos, si no está nada preparado. Que nada, que cogemos los coches y nos vamos para Valencia. Y así fue, se les pagó y nos fuimos a Valencia, y el sábado, pues nada, Chocolate tenía su pancarta ahí, Killing Joe, y en vez de tocar a las 6, como normalmente hacía, tocaron a las 2 de la mañana. Habíamos ahí unas 200 personas que disfrutaron de ese maravilloso concierto. ¿Y qué pasó? Que cuando a las 4 y a las 5 empezó a venir la gente que venía de Barraca, quedaron con la cara, pues, viendo ahí un cartel, hostia, ¿qué niño? ¿Pero esto qué es? Esto es imposible. ¿Qué pasó aquí? Pues que han tocado aquel niño. Bueno, ¿qué pasa? Te vamos a matar porque no anuncia para aquí para allá. Y entonces dije bien claro que a Chocolate no se venía a ver a Killing, se venía a ver al Tony el Gitano. Claro. Porque mis locuras podían desembocar que a la semana siguiente trajera otro grupo a quien me diera la gana. Y así como nació Chocolate. A partir de ahí
pasaron Flex for Lulu, pasaron Popular Telosino, Mil Mexicanos, yo que sé, un infinito, los Play D, yo que sé, un montón de grupos, y luego hicimos los dos a luchar. Tony, ¿los grupos actúan por la mañana el domingo, no? Bueno, la historia que hice yo ahí en Chocolate es una cosa que está reconocida como única sala en el mundo en que hacía los conciertos a las 7 de la mañana. Eso me han dicho. Había doble sesión, ¿no? Sí, pero es que lo más importante de la doble sesión es que imagínate cómo le planteas tú a un guiri que son súper estrictos en los horarios, que a las 10 de la noche, que no sé qué, y le dice, mira, yo quiero que toquéis en mi sala, pero tocáis a las 2 de la mañana y a las 7 de la mañana. ¿Cómo a las 7 de la mañana? A las 7 de la mañana. Y los conciertos en Chocolate se hacían a las 2 y a las 7 de la mañana, menos el de los Alien, que tuvo un problema en el primer concierto y no pudo tocar en el segundo. Pero normalmente luego hacíamos fiestas de 24 horas seguidas sin parar, porque recuerdo una que hicimos de 24 horas, en la que vino Jack Butcher, en la que tocaba también el DVD, el bajista de los Van House, y estuvieron allí, bueno, y 24 horas de festival, ¿no? Y hasta, yo te digo, sí, dime. ¿Y hasta cuándo, Chocolate, tú estuviste hasta qué año? El Chocolate estuve 84-85 y a principios del 86 me enfrasqué en otra nueva aventura que era lo que era Bravata. Ah, Bravata. Lo que luego fue, ¿Aún estaba Bravata por ahí aún? No es que estaba, era al principio de Bravata. Bravata se montó casi al mismo tiempo que la época de Chocolate. Sí. No funcionaba como como se esperaba que funcionara, y entonces me vine a buscar para que me fuera allí. Y tuve unos pequeños problemas con Artemio en Chocolate y tal, y pues decidí transportar mi película, mi historia y mi rollo a otra sala. Entonces solamente cambiamos el lugar, pero todo era lo mismo. Entonces toda la gente se volcó otra vez en la otra discoteca y allí estuvimos, pues eso, 1 año y medio, 2. También se hicieron los conciertos en directo, traje a Dave Howard Singer, traje a Cassandra Complex, o sea, pasaron un montón de grupos también por esa sala, a los Gone to Ver, yo qué sé, un montón de grupos. De ahí me fui a lo que era Pachá, en Valencia, la famosa sala Pachá, y ahí en Pachá, pues, como la sala era muy grande, la parte de abajo, pues se nos ocurrió la idea de montar una pequeña sala arriba, que se convertiría en lo que fue garaje. Sí, me acuerdo. Pues allí en garaje fue, pues eso, una de mis retos también, porque fue montar esa sala pequeña arriba, donde pasaron infinidad de grupos, desde John Cale, desde la Nico, Jonathan Ritman, Mighty Lemon Drops, yo que sé, Phil of Menfield. O sea, fue una de las salas que más conciertos se hicieron, los que ficaban, de Meteors. O sea, aquello fue una continuidad de conciertos que se hacían todas las semanas, incluso en una semana 2 y hasta 3 grupos. Y ahí estuvimos hasta que yo estuve allí, pues hasta, creo que fue hasta el año 89 o así. Sí. Y luego me metí en Activi. ¿En Activi? En Activi. No me acuerdo. ¿Y que estuviste en Activi? Sí, no, además quiero decir y que quede bien claro que en Activi fui, digamos, por mucho de lo que la gente comente, que Activi estaba tal, que estaba Pascual, muchas historias han surgido sobre aquella película. Pero yo entré en Activi cuando el señor Fran y el señor Gani se mosquearon un día con Juan Bataller, y recuerdo que yo estaba en el Spoof Factory, eran las 8 de la mañana, como una castaña de 8:30, como era habitual en mí, con mi látigo apagando cigarritos, completamente majara, con mi amigo David el Niño y con muchos más, y Juan me ofreció ir a pinchar al Activi. Le dije, pero ¿cómo voy a pinchar? Y dice, pero tienes que venir ya porque abro a las 10 de la mañana. Digo, pues ahí estaré. Y entonces yo fui allí. Y el primer cartel que hizo Activi se llamaba Vampiros del Día, abrimos al mediodía. Madre y ese mía. fue el eslogan de Activi durante un montón de tiempo. Y ahí estuve pinchando durante casi un año entero. Pues eso no lo sabe mucha gente, ¿eh? Cuando la cabina estaba en la parte de arriba, la subieron arriba, pero estaba abajo, luego se subía arriba. Y cuando la cabina estaba arriba, estaba pinchando, y de ahí vino a pinchar conmigo Arturo Roger, que él pinchaba en Jamaica. Él vino a pinchar al Activi cuando yo estaba en Activi. ¿Y el Divino? No coincidiste con él, ¿no? No coincidí con él. Pero la primera aventura de Activi fue esa. Y yo me acuerdo que estuve allí pues casi un año. Y esa es la verdadera, porque hay mucha gente, que si uno, que si otro... Sí, además abríamos a las 10 de la mañana, y me acuerdo que cerrábamos al principio a las 5, luego a las 6, luego a las 8, luego a las 9, y el motivo de ir a buscar a otro DJ, que en este caso fue a Arturo, fue porque yo no podía estar pinchando, y además yo no pinchaba más de 3 horas en una noche porque no podía. Y me acuerdo que fue cuando saqué el disco, el G3 Acid, que salió justo en la época en la que yo estaba en Activi. El disco se presentó allí en Activi, el disco de